¿Y qué tanto amor? Usted debe sentir amor, no solamente por Dios. Y el amor por Dios es algo que se expresa. Es algo que se expresa en lo que sentimos, es algo que se expresa en el servicio al Señor. No hay tal cosa como alguien que ame a Dios y nunca quiere reunirse en la iglesia y nunca quiere servir en la iglesia y el centro de su vida es Él. Usted dice que ama a Dios, pero no ama a nadie. Amar a Dios es algo que el testimonio, es indudable, el testimonio lo dice cuando alguien ama verdaderamente a Dios. El amor a Dios se expresa, se ve en el amor a las personas, en el servicio a las personas. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones que son resultado de nuestra experiencia, de nuestra vida con Cristo, de algo que es real, de algo que no está escrito en un papel, de algo que es parte de nuestra experiencia. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. Todo el mundo tiene que entender que yo soy de Cristo porque Cristo vive en mí por las acciones que yo hago, por la forma en que expreso esas acciones, por los sentimientos expresados en esas acciones. El primer principio es ese, que cada generación es responsable de la próxima generación. El segundo principio es que los padres son responsables de los hijos. Los padres son responsables de los hijos. Los hijos, según lo presenta la palabra de Dios, son un regalo de Dios. Y si Dios te dio ese regalo, pues tú eres responsable de educar, de bendecir, de enriquecer, de formar la vida de esa persona. Y un fenómeno que está sucediendo en nuestra sociedad hoy es un fenómeno muy triste, y es que le prestamos a nuestros hijos a todo el mundo. Sí. Si yo le digo a usted hoy por hoy, présteme su carro. Si me lo dice a mí, bueno, a mi familia, pues, pero que venga. Yo le amo, ¿saben? Pero que me pida el carro. Aquí hay rent a car. Aquí hay Uber. Aquí hay Lyft. O yo te puedo dar un pon o una botella 6 en Cuba. O te puedo llevar. Pero mi carro, y si tiene un accidente, y si maneja irresponsablemente, y si le dan, etcétera, etcétera. Usted sabe todas las preguntas. No todo el mundo le presta el carro a cualquiera. Y está bien que no se lo presta a cualquiera por el riesgo que eso implica, especialmente en Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Si yo le digo présteme su casa por 3 meses, usted lo va a pensar bien. ¿Verdad que sí? Jamás a nadie se le ocurre pedirle a alguien, présteme su esposa. Aunque hoy en día, créanlo o no, eso es una corriente por ahí. Increíble. Eso ni se le ocurre a cualquiera. Pero nuestros hijos, todo el mundo los puede tener menos nosotros. Yo quiero decirle, hay algo que era parte de la cultura judía, que era positivo en aquel entonces, y que hoy nosotros no tenemos el beneficio, no tenemos la bendición de que nuestra cultura es así. Y se trata de lo siguiente: los hijos antes eran educados ¿dónde? En la casa. El centro de trabajo era ¿dónde? En la casa. La oficina era ¿dónde? En la casa. La cocina era ¿dónde? En la casa. Y por supuesto, como todo era en casa, pues todo se quedaba en casa. Y la formación de los hijos era un producto natural, porque todo ocurría en casa. Y yo entiendo que en la sociedad en que vivimos, pues no podemos o no debemos ser unos extraños totalmente ajenos a la sociedad. No, podemos ser parte de la sociedad. Pero el principio de que la formación de mis hijos, los hábitos de mis hijos, se los doy yo, eso tenemos que mantenerlo. Es un principio que tenemos que hacer vigente y buscar la forma que tengamos que buscar para hacer que funcionen en nuestra sociedad. Mi hijo, mi hija, lo educo yo, lo formo yo. No puedo permitir bajo ningún concepto que ni el sistema escolar, que ni los medios de comunicación, ni Facebook, ni YouTube, sean quien formen a nuestros hijos.
Y créanme que les hablo con el corazón de la mano porque tengo un hijo de 8 años y mira muchos videos de Facebook. Algo que me rompió el corazón recientemente fue estando aquí en un servicio o en el concierto de René González. No recuerdo cuál de los dos fue, si fue en el concierto o en un servicio. Estaba al frente y estaba conectado, estaba adorando, estaba allí, estaba disfrutando el tiempo. Mi hijo llegó a darme una perreta porque no encontraba el password para que le bajara una aplicación de un juego. En medio de esa expresión, en medio de esa experiencia. Yo me sentí tan mal porque yo dije, realicé como en ese momento, el hijo del pastor, en medio de un servicio de adoración, donde debiera estar al lado mío adorando al Señor. Mi hijo estaba buscando juegos de YouTube o juegos de internet y estaba muy enojado porque no podía bajar el juego. Y bueno, ese es el producto de mi trabajo. Es por eso que el domingo pasado, mientras las visitas pedían oración en el salón, que siempre lo hacemos, alguien pidió oración por su hijo que llegara a conocer al Señor. Y dije, sí, yo voy a orar por ti y oren también por mí porque mi hijo necesita también lo mismo. Yo recuerdo cuando era niño y aún con 8 años, a la edad de 8 años ya yo predicaba. Ya yo sabía quién era Dios, yo sabía orar por milagros, yo sabía lo que era una relación real, personal, auténtica, profunda con el Espíritu Santo. Yo conocía a Dios a los 8 años. Y qué difícil es que nuestros hijos hoy, a la edad de 8, a cualquier edad, conozcan al Señor. Pero ¿saben qué? Es el reto que tenemos. Y no podemos entregarle ese reto a nadie. No podemos prestarle nuestros hijos a nadie. Son nuestros, son un regalo de Dios y es nuestra responsabilidad enseñarles. Es nuestra responsabilidad formar en ellos el carácter de Dios. Es nuestra responsabilidad traspasar todo lo que el Señor nos dio. Mire cómo esto fue parte de la responsabilidad en el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 11, versículos desde el 8 hasta el 21. Dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandamientos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Para mí es tan interesante que el mismo Dios hablando, Él refuerza eso, que era una promesa hecha a sus antepasados. Y ellos eran recipientes de esa promesa por haber sido hecha a los antepasados. Wow, como que ahí está tan claro la familia, como que ahí están claros las generaciones. Y a ti que eres de su descendencia. Dice el versículo 10. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con las lluvias de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Wow. Cuando yo miro esto y entiendo que era el plan de Dios prometido a una familia y que esa promesa pasó de generación en generación en generación, y como dice aquí que es una tierra que el Señor Dios mismo cuida y que Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Miro cómo de personalizada, cómo de cerca es la atención de Dios a las promesas que Él hizo a nuestros antepasados. Las promesas que Dios ha mantenido a través de las generaciones. Pero esas promesas, algunas son condicionales, como en este caso es si obedeces, entonces vas a recibir todas estas promesas, pero si no, no, vamos a verlo. Si obedeces cuidadosamente de los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, ahí están las emociones, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, de nuevo ahí están las emociones, Él mandará la lluvia propia de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Mire cómo el Señor se interesa aún por la nutrición y cada parte de ese árbol nutritivo que tenían que
del cual se iba a alimentar el pueblo de Israel. Él iba a mandar las lluvias a su tiempo para que pudieran tener buenas cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Hasta por los animales el Señor se iba a preocupar por resultado de la promesa que Dios le hizo y por el ser obediente a los mandamientos de Dios. Y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado. Y antes de continuar leyendo, yo quiero decir lo siguiente. Cuando yo leí este pasaje, preparándome para este sermón, tuve que pensar en América. Tuve que pensar en el sueño americano. Tuve que pensar en la primera experiencia que tuve cuando llegué a este país y pude comer literalmente lo que quise comer. Los que tuvieron la bendición, la nueva generación que ha tenido la bendición de nacer aquí y no sabe lo que es pasar necesidad de verdad, quizás no me entiendan, pero aquellos que han nacido en otros países, aquellos que han pasado por necesidad en sus países, quizás puedan entenderme bien y puedan identificar esa tierra que fluye leche y miel. Esa experiencia donde ellos podían comer y tener todo lo que quisieran tener, como la experiencia que Dios nos ha permitido tener en este país. Y yo sé que esta no es la tierra prometida. Yo entiendo todo eso. Pero ¿no es cierto que ha sido una bendición América? ¿No es cierto que podemos decir Dios bendiga América? ¿No es cierto que debemos orar por nuestra nación, que debemos orar por el presidente? La Biblia lo dice literalmente, le guste o no le guste, pues hay que orar por el presidente porque la palabra lo dice. Y tenemos que ser buenos ciudadanos de esta nación y orar por la ciudad a la cual el Señor nos ha traído. Orar por la nación y por la ciudad que nos ha bendecido, de la cual hemos comido, de la cual en donde hemos engordado literalmente. Pero ten cuidado, dice el versículo 16. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor, ahí tengo una falta de ortografía ahí en ese pasaje. Si haces esto, el enojo del Señor será contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Quiere decir que la bendición está en la obediencia. En la obediencia. ¿Cómo es que nuestros hijos pueden adquirir la bendición que el Señor nos dio a nosotros? Por la obediencia. ¿Cómo es que yo puedo recibir toda la bendición que el Señor le dio a mis antepasados? Por la obediencia. ¿Cómo es que yo puedo ser obediente? ¿Obediente a qué? Obediente a lo que se me enseñó. Obediente a lo que pusieron en mi mente y en mi corazón. Obediencia no es algo que se produce automáticamente. Obediencia es algo que usted tiene que enseñarlo a los hijos, ¿verdad que sí? Y es por eso que cuando son desobedientes hay consecuencias, ¿verdad que sí? Y si no les enseñamos que hay consecuencias cuando son desobedientes, nunca aprenderán a ser obedientes y entonces, consecuentemente, recibir la promesa que el Señor tiene para ellos. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas. Escuche lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Quisiera para que sus hijos terminaran siendo obedientes. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Yo sé que hoy nadie se va a escribir algo aquí en la frente ni nada así, pero entienda por favor la implicación que eso tiene en la vigencia en los días de hoy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Enséñalas. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento es nuestra responsabilidad enseñarla a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad y nuestro gran privilegio. Es un honor poder formar la vida de un hijo
y formar en ese hijo o esa hija el carácter de Dios, formar en esa persona quien debe ser y formar lo que Dios quiere que esa persona termine siendo. Tú y yo tenemos una gran influencia a la hora de formar la vida de alguien, no solamente la genética, que eso lo recibimos por gracia. Nadie puede pues cambiar la genética con la cual nació, pero la formación sí. Si tú enseñas a tu hijo a gritarle a tu esposa, tu hijo le va a gritar a la esposa y quizás por eso termine siendo divorciado. Si tú enseñas a tu hijo, por lo que tú haces en tu casa, a maltratar físicamente a la esposa, pues tu hijo va a hacer lo mismo. Pero si en cambio tú enseñas a tu hijo a hablarle con dulzura a tu esposa, ¿qué va a hacer tu hijo? Tu hijo va a ser el hombre más feliz del mundo porque le va a hablar con dulzura a su esposa y esa mujer va a vivir locamente enamorada de él, porque hablar con dulzura es lo correcto, es lo que la palabra enseña, no con palabras ásperas, no sean rudos con ella, ¿verdad que sí?